El despacho de la Secretaría de Licitaciones del Ayuntamiento de Ciudad Azteca era el último en apagar las luces todas las noches. Sentada frente a 3 monitores, Luciana Vega, 41 años, directora de contratos públicos, tecleaba con precisión quirúrgica. Nadie cuestionaba su dedicación. Al fin y al cabo, en 6 años de servicio, jamás había tomado vacaciones completas, ni faltado a una reunión importante. Para sus colegas era simplemente una funcionaria ejemplar, discreta y competente. Lo que nadie sabía era que Luciana Vega era solo una de las identidades de Guadalupe Hernández, la arquitecta financiera que había transformado la administración municipal en un laberinto de contratos fraudulentos que desviaba millones hacia el cártel Jalisco Nueva Generación. Su escritorio, siempre impecablemente organizado, escondía el mayor esquema de corrupción de la historia reciente de México. No con armas o amenazas, sino con hojas de cálculo, firmas digitales y un conocimiento profundo de las vulnerabilidades burocráticas del Estado. La telaraña invisible. El esquema era de una sofisticación impresionante. A través de un sistema de empresas fantasma interconectadas, Guadalupe había creado una estructura que permitía al cártel acaparar contratos públicos millonarios en sectores estratégicos, construcción de escuelas, hospitales, carreteras e, irónicamente, sistemas de seguridad pública. El alcalde Alejandro Montero, figura carismática del partido gobernante, era su principal, aunque involuntario, aliado. Orgulloso de su administración eficiente, no percibía que cada inauguración que celebraba con champán y discursos inflamados representaba un canal más de lavado de dinero para el CJNG. Necesitamos más Lucianas en este país. Swin declaró en cierta ocasión durante una ceremonia pública, mientras ella, con una sonrisa contenida, recibía una medalla por excelencia en gestión pública. El público aplaudía de pie, sin saber que estaba ovacionando la mente detrás de un desvío de más de 230 millones de pesos en apenas 3 años. El esquema funcionaba en 3 niveles. En el primero, empresas aparentemente legítimas ganaban licitaciones a través de documentaciones impecables y precios imbatibles. En el segundo, subcontrataciones en cascada diluían el dinero entre decenas de RFC diferentes. En el tercero y más sofisticado, contratos de consultoría técnica, imposibles de auditar objetivamente, completaron el lavado. La primera sospecha. Omar García Harfuch no llegó al cargo de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana por casualidad. Descendiente de un linaje de militares y policías, tenía ojos entrenados para detectar patrones anómalos. Fue durante una reunión interministerial sobre inversiones en seguridad fronteriza cuando algo llamó su atención. Estas cifras no cuadran, murmuró para sí mismo, mientras analizaba los informes de ejecución presupuestaria de Ciudad Azteca. ¿Cómo un ayuntamiento de este tamaño consigue ejecutar tantos proyectos con tan pocos retrasos y problemas? La eficiencia, irónicamente, fue lo que despertó su desconfianza. En un país donde las obras públicas suelen arrastrarse durante años, los proyectos de Ciudad Azteca se concluían con precisión cronológica. Demasiado perfectos para ser verdaderos. Harfuch designó discretamente a un pequeño equipo de analistas financieros para investigar. La orden era clara. Ningún contacto con la administración local. Ninguna filtración. Ninguna pista de que estamos observando. El hilo de la madeja. La investigación avanzaba lentamente, hasta que un detalle aparentemente insignificante llamó la atención. En todos los contratos de gran valor, siempre había una pequeña empresa de consultoría ambiental, La Verde Sostenible, que recibía entre el 1,5% y el 2% del valor total para certificación de conformidad ecológica. Siguiendo este hilo, los investigadores descubrieron que Verde Sostenible había sido fundada apenas 3 meses antes del primer contrato, por una mujer llamada Elena Cortés, que, coincidentemente, había estudiado en la misma universidad que Luciana Vega, aunque en periodos diferentes. Profundizando en la investigación, el equipo de Harfuch descubrió algo aún más perturbador. Elena Cortés no existía. Su identidad había sido meticulosamente fabricada, con documentos aparentemente legítimos, historial académico verificable e incluso un perfil profesional en LinkedIn con más de 200 conexiones. Estamos tratando con alguien que conoce el sistema desde dentro, concluyó Harfuch al recibir el informe preliminar. No es solo corrupción común, es una infiltración sistemática. El poder en la sombra. Lo que Harfuch aún no sabía era la extensión de la influencia de Guadalupe. Ella controlaba una red de funcionarios estratégicamente posicionados en diversos organismos públicos, el secretario adjunto de Finanzas del Estado, el director regional del Banco Central e incluso un juez federal habían sido cooptados. No a través de amenazas, sino de una compleja red de favores, información privilegiada y en algunos casos compromiso gradual. La verdadera obra maestra de Guadalupe, sin embargo, era su conexión con el senador Raúl Mendoza,
presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y potencial candidato a la presidencia en las próximas elecciones. Mendoza no era un criminal, al menos no conscientemente. Era una marioneta que ni siquiera percibía los hilos que lo manipulaban. A través de donaciones legales de empresas aparentemente idóneas, Guadalupe financiaba su fundación educativa. Con información privilegiada sobre movimientos del mercado, ayudaba a que sus inversiones personales prosperaran milagrosamente. Con expedientes detallados sobre sus adversarios políticos, proporcionaba munición para sus campañas. Mendoza creía genuinamente estar rodeado de empresarios patriotas, interesados en el desarrollo del país. No percibía que cada proyecto que defendía en el Senado, cada enmienda presupuestaria que proponía, cada política pública que apoyaba, había sido meticulosamente diseñada para beneficiar los intereses del cártel. La operación Papel de Seda Arfuch sabía que estaba ante el caso más delicado de su carrera. Una operación precipitada podría no solo alertar a los criminales, sino también desestabilizar políticamente al país, especialmente con la implicación, aunque indirecta, de figuras como el senador Mendoza. Necesitamos un enfoque quirúrgico, explicó a su equipo de confianza. No podemos simplemente derribar la puerta, tenemos que desmontar esta estructura capa por capa, como quien despliega un origami sin rasgar el papel. Así nació la Operación Papel de Seda, una investigación meticulosa que duró 6 meses, involucrando análisis de más de 11.000 transacciones financieras, monitoreo discreto de comunicaciones e infiltración digital en los sistemas utilizados por la organización. El punto de inflexión llegó cuando lograron identificar un patrón en los movimientos de Guadalupe. Cada primer lunes del mes, ella dejaba su apartamento en la capital y conducía hasta un rancho aparentemente modesto en las afueras de Jalisco. Allí, lejos de los ojos de la ciudad, coordina personalmente las operaciones más sensibles del esquema. Fue en este lugar donde Arfuge decidió actuar. No con un batallón de choque, sino con un equipo reducido de 23 agentes de élite, entrenados para operaciones de alta precisión. La noche del silencio, en la madrugada del 21 de mayo de 2025, mientras Jalisco dormía bajo un cielo estrellado salpicado por una luna menguante que parecía observar silenciosamente los acontecimientos abajo. La operación fue meticulosamente desencadenada. El aire estaba impregnado con el aroma de jazmín silvestre y tierra húmeda, típico de las noches primaverales de Jalisco. Una hora antes, a las 2:42, técnicos especializados de la Unidad de Contramedidas Electrónicas habían activado discretamente 3 inhibidores de frecuencia de última generación, bloqueando silenciosamente todas las comunicaciones en un radio de 4 kilómetros, celulares, radios, internet, incluso dispositivos Bluetooth y sistemas de alarma inalámbricos. La región estaba aislada del mundo exterior, como una isla temporal suspendida en la oscuridad. Arfuge, posicionado en el puesto de mando móvil camuflado a 800 metros de la propiedad, observaba a través de monitores térmicos mientras los agentes se movían como sombras disciplinadas. Cada uno de los 23 hombres y mujeres seleccionados para la operación vestía equipo táctico no reflectante y comunicadores sublaríngeos que transmitían vibraciones directamente por el hueso maxilar, permitiendo comunicación absolutamente silenciosa. A las 3:42, con sincronización cronometrada, los 4 equipos avanzaron simultáneamente. Águila 1 por el acceso principal, Águila 2 por la parte trasera adyacente al pequeño huerto, Águila 3 por el tejado tras escalar silenciosamente la pared este y Águila 4, el equipo de contención, estableció un perímetro invisible para interceptar cualquier intento de fuga. El sonido de sus botas especiales sobre la grava era casi imperceptible, amortiguado por absorbentes acústicos desarrollados originalmente para operaciones de contraterrorismo. Dentro de la casa de apariencia modesta, en una habitación decorada con sorprendente simplicidad, apenas una cama de matrimonio, una cómoda de madera oscura y una pequeña mesa con una lámpara vintage, Guadalupe Hernández dormía el sueño de los poderosos que se sienten intocables. Su rostro sin la máscara de compostura que mantenía durante el día parecía casi inocente contra la almohada de algodón egipcio. Un ejemplar de 100 años de soledad reposaba abierto sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua a medio beber y un par de gafas de lectura. La normalidad de la escena contrastaba brutalmente con la realidad que ocultaba. El agente Ramírez, líder del equipo Águila 3, fue el primero en entrar en la habitación, moviéndose con la fluidez de un felino. Cuando Guadalupe finalmente abrió los ojos, sobresaltada no por ruido sino por la súbita percepción de presencia, se encontró rodeada por 4 figuras en uniforme táctico, sus siluetas recortadas contra la penumbra de la habitación, armas en posición baja pero listas. No hubo gritos, no hubo carreras. Por un breve momento, el tiempo pareció congelarse mientras ella procesaba la situación con la misma frialdad analítica que la había llevado a la cima de su organización criminal. Guadalupe Hernández pronunció a Ramírez con voz controlada. Está detenida por orden de la Procuraduría General de la República. Ella no mostró sorpresa, no intentó negar su identidad,
no suplicó. Con un movimiento casi elegante se sentó en la cama y extendió las muñecas. El clic metálico de las esposas de titanio reverberó en el silencio de la habitación, como el cierre de un capítulo de la historia criminal mexicana. Sus labios se curvaron en una sonrisa enigmática mientras sus ojos, de un castaño profundo y penetrante, se fijaron directamente en los de Ramírez. «Ustedes no tienen idea de lo que acaban de tocar», susurró ella con una calma perturbadora. Su voz baja cargando, no amenaza, sino una certeza casi profética. Esto es apenas la superficie de un océano que ni siquiera imaginan que existe. Mientras era escoltada fuera de la habitación, vestida con una bata de seda azul marino sobre pijamas de algodón, Guadalupe mantenía una dignidad desconcertante, como si estuviera siendo conducida a una reunión de negocios y no al fin de su imperio. Lo que los agentes encontraron en las horas siguientes, sin embargo, superó todas las expectativas y previsiones de los investigadores más experimentados. El equipo forense, liderado por el Dr. Velázquez, especialista en crímenes cibernéticos, descubrió en el armario de la habitación principal un mecanismo de apertura biométrico disimulado como un simple interruptor de luz. Al ser accionado con la huella digital de Hartford, recogida de un vaso usado por Guadalupe, se reveló una escalera en espiral que descendía a las profundidades de la casa. Bajo el suelo de la residencia, protegido por 2,33 metros de hormigón, reforzado con fibra de carbono y una sofisticada jaula de Faraday que hacía el ambiente completamente impermeable a cualquier tipo de vigilancia electrónica externa, había un búnker digital que servía como verdadero centro nervioso de toda la operación criminal. El ambiente, climatizado a exactamente 18 grados Celsius para optimizar el funcionamiento de los equipos, estaba iluminado por LEDs de espectro completo que creaban una atmósfera casi quirúrgica. 6 servidores de alto rendimiento, dispuestos en configuración redundante e interconectados por cables de fibra óptica militar, procesaban datos en tiempo real a través de algoritmos propietarios. Monitores de 8K mostraban dashboards complejos que monitorean desde movimientos de patrullas policiales en todo el estado hasta fluctuaciones microscópicas en el mercado financiero global, pasando por feeds de cámaras de seguridad de edificios gubernamentales que teóricamente deberían ser inaccesibles. En la pared este del búnker, un mapa digital tridimensional de México pulsaban con puntos luminosos que representan activos, operaciones y personas bajo control de la organización. Cada punto, al ser tocado la pantalla sensible, se expandía en capas de información detallada, rutas, valores, fechas, contactos. Era un atlas completo del submundo criminal mexicano, actualizado en tiempo real y gestionado con la precisión de una multinacional de tecnología. Más impresionante aún, y lo que hizo incluso al experimentado Harfuch palidecer, cuando fue informado, fue el archivo digital encontrado en uno de los discos duros encriptados con algoritmo cuántico de 4096 bits. Una tecnología que, oficialmente, aún estaba en fase experimental en laboratorios de élite en Estados Unidos y China. El archivo, denominado simplemente telaraña, contenía un mapa detallado y meticulosamente documentado de la infiltración del cártel en las estructuras gubernamentales mexicanas y más allá de las fronteras. Nombres, cargos, valores transferidos, fechas de reclutamiento, vulnerabilidades explotadas, favores concedidos, todo catalogado con precisión forense y actualizado semanalmente. Y el elemento más devastador, un repositorio de más de 1.700 horas de grabaciones de audio y video de reuniones con autoridades de alto nivel, incluyendo 37 encuentros privados con el senador Raúl Mendoza en lugares que variaron desde restaurantes exclusivos hasta su casa de campo particular, donde estrategias legislativas eran discutidas con la misma naturalidad con que se planea una cena familiar. En una de las grabaciones más comprometedoras fechada apenas 3 semanas antes, el senador podía verse brindando con champagne francés por la asociación más productiva de mi carrera, sin saber que cada palabra suya estaba siendo registrada y archivada como garantía por una organización criminal que no dejaba nada al azar. La captura de Guadalupe Hernández provocó un terremoto político sin precedentes. El alcalde Alejandro Montero fue el primero en caer, seguido por su secretariado completo. Investigaciones subsecuentes llevaron a la detención de 27 funcionarios públicos de medio y alto rango, incluyendo 2 jueces federales y un director del Banco Central. El caso del senador Mendoza era más complejo. Técnicamente podría alegar desconocimiento, ya que nunca había tratado directamente de actividades ilícitas. Sin embargo, la opinión pública fue implacable. Manifestaciones masivas exigían su renuncia y su partido, temiendo contaminación, rápidamente lo aisló. En una entrevista exclusiva concedida 3 semanas después de la operación, Harfuch explicó la dimensión del caso. Lo que descubrimos no fue solo un esquema de corrupción. Fue un intento sistemático de captura del Estado por una organización criminal. Guadalupe Hernández no estaba simplemente desviando recursos. Estaba rediseñando las propias estructuras de poder para servir a los intereses del cártel.
La operación también expuso las vulnerabilidades del sistema político mexicano. Como una sola persona, operando en las sombras, ¿consiguió manipular tantos niveles de la administración pública durante tanto tiempo? La respuesta incómoda apuntaba a fallos estructurales en la fiscalización, transparencia y en los propios mecanismos de control democrático. El legado invisible. 6 meses después de su arresto, Guadalupe permanecía como un enigma. Se negaba a colaborar con las autoridades y mantenía un silencio casi contemplativo durante los interrogatorios. Su única declaración pública fue hecha durante la audiencia preliminar. Ustedes han detenido a una persona, pero no han capturado el sistema, otros vendrán. Esta frase provocativa atormentaba a Harfuch. Él sabía que, a pesar del éxito de la operación, el verdadero desafío apenas comenzaba. La captura de Guadalupe había desarticulado una estructura específica, pero el modelo que ella había creado, la infiltración silenciosa, la corrupción sofisticada, el crimen de cuello blanco al servicio del narcotráfico, representaba una evolución perturbadora del crimen organizado. En su despacho, rodeado por informes y evidencias del caso, Harfuch reflexionaba sobre el futuro. La verdadera batalla no sería librada con armas u operaciones espectaculares, sino con reformas profundas en las instituciones, transparencia radical y un cambio cultural que hiciera al Estado menos vulnerable a infiltraciones. El crimen organizado ha evolucionado, escribió en su informe confidencial al presidente. Ya no estamos enfrentando solo a traficantes con fusiles. Estamos enfrentados a estrategas que comprenden los engranajes del poder mejor que muchos de nosotros. La próxima Guadalupe Hernández puede ya estar entre nosotros, sentada en algún despacho firmando documentos aparentemente inofensivos, rediseñando silenciosamente el futuro del país. Mientras tanto, en las calles de Ciudad Azteca, la vida seguía. Un nuevo alcalde había tomado posesión, prometiendo transparencia y renovación. Las obras inacabadas, ahora sin el flujo de dinero ilícito, permanecen como monumentos concretos a la sofisticación del esquema. Y en los pasillos del ayuntamiento, funcionarios nuevos y antiguos comentaban en voz baja sobre la mujer discreta que, durante años, había controlado los destinos de la ciudad sin que nadie sospechara. La sombra de Guadalupe Hernández persistía, no como una persona, sino como una advertencia. El verdadero poder raramente se exhibe. Opera en las entrelíneas de los contratos, en los detalles de las licitaciones, en el silencio de los despachos donde las decisiones reales son tomadas, lejos de los focos y de los titulares.